Buenas tardes a todos ustedes que están hoy conectándose con nosotros en esto que se llama emprender más alto para trascender más lejos. Que damos gracias a Dios porque podemos estar junto a ustedes a partir de las 6:30 hora Miami, aquí con Nidia. Nidia hoy está de operadora de piso, está manejando todos los controles. Así que bueno, me toca a mí, pero bueno, un gusto estar con ustedes. Hemos estado pensando en ustedes todos estos días, mirando y buscando a Dios para ver qué palabra le podemos traer. Ya hice un poquito de anuncio de lo que vamos a hablar, de cómo prepararnos para recibir un milagro de parte de Dios. No sé si estás esperando un milagro, tal vez sea en tu familia, tal vez sea en tu matrimonio, tal vez necesites un milagro en tus finanzas, tal vez necesites un milagro en tu trabajo, en algo que estás esperando de parte de Dios. Tal vez necesitas sanidad en tu cuerpo, lo que sea. La palabra de Dios es un manual que nos enseña, un manual que nos dejó guías de cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios, para que aplicándola y los principios que la palabra de Dios tiene funcionan para nosotros. Ese es el sentido, porque no es una historia, no es un libro de historia, sino que es un libro escrito por hombres inspirados por Dios para que nosotros podamos tener hoy, tantos años después, miles de años después, una palabra que es vigente, que todavía funciona porque Dios todavía funciona. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, lo que apliquemos de la palabra de Dios hoy funciona para nosotros. Así que espero que esta palabra te sirva. Damos gracias a Dios de que podemos compartirla contigo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por que tú siempre estás cerca de nosotros, nos has inspirado con tu palabra para que nosotros podamos aprender de ella, aplicar lo que ella nos enseña y sobre todas las cosas recibir el beneficio de creerle a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 6 de San Marcos, una de las palabras muy conocidas, una palabra, un pasaje muy conocido, lo escuché desde niño, siempre he escuchado hablar de esto y siempre evité hablar de esto porque puede haber un trabalenguas y nos podemos confundir, pero espero que hoy no, ¿ok? Así que Marcos capítulo 6 dice la palabra de Dios, el capítulo, vamos a leer a partir del versículo 30, calculo yo que es, capítulo 6, versículo 32. Y bueno, vamos del versículo 30, ¿sí? Dice: cuando los apóstoles regresaron del viaje y terminaron de contarle a Jesús lo que habían hecho y enseñado, era tanto la gente que entraba y salía que apenas les quedaba tiempo para comer. Jesús tuvo que decirles: apartémonos de la gente para que podamos descansar. Deben estar extenuados. Partieron en una barca hacia un lugar desierto y tranquilo. En aquel lugar desierto y tranquilo se encontraron con una multitud que los esperaba. Alguien se ve que dijo: Jesús se va para tal lado, y se fueron todos para allá. Y dice, no habían podido salir inadvertidos y la gente se había ido a pie a esperarlos. Allí estaba la gente de siempre. Como siempre también Jesús se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas que necesitaban saber. Avanzada la tarde, los discípulos dijeron a Jesús: Señor, aquí en el desierto no hay nada que comer y se está haciendo tarde. ¿Por qué no le dices a la gente que se vaya a los pueblos vecinos a comprar comida? ¿Y con qué? Discúlpeme. Y Jesús dijo: aliméntenlos ustedes. Fue la respuesta de Jesús. ¿Y con qué? Dijeron los discípulos. Costaría una fortuna comprarle comida a toda esta multitud. Y Jesús les dijo: ¿qué cantidad de alimentos tenemos? Vayan a ver. Al poco rato regresaron los discípulos con la noticia de que había un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús ordenó a la multitud que se sentara y al rato la hierba verde se llenó de multicolores, de grupos de 50 y 100 individuos que estaban sentados. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados
y mirando al cielo dio gracias por ellos. Luego partió los panes y los pescados y los fue dando a los discípulos para que los repartieran entre la multitud. Comieron todos hasta no poder más, y aunque eran 5.000 hombres, sobraron 12 cestas llenas de panes y de pescados. Qué impresionante esta palabra, ¿no? Uno de esos milagros portentosos de Jesús. Vemos que acá hay 4 principios que yo quisiera enseñarte hoy, 4 cosas que son importantísimas en que uno las pueda descubrir. Aquí hay 4 principios que nos enseñan de cómo nosotros podemos recibir un milagro de parte de Dios, ¿sí? Así que el número 1, y voy a mirar a mis notas, el número 1 es que primeramente tengo que admitir mi necesidad de Dios, ¿ok? Los discípulos dijeron, Señor, la gente tiene hambre, había que mandarlos a comer, había una necesidad, la gente estaba hace horas tal vez, porque ellos llegaron por la madrugada, hasta que llegaron al mediodía a este lugar descampado donde se habían juntado Jesús y los discípulos y la gente los estaba esperando. Y los discípulos, viendo que la gente tal vez podría tener hambre, admiten su necesidad. Dicen, Señor, la gente tiene hambre, ¿por qué no los despedís para que vayan a los pueblos y las ciudades cerca a que busquen para comer? En aquel tiempo se acostumbraba que si había algún forastero pasando por alguna ciudad y pedía pan, la gente se lo daba. Así que por eso es que dicen vayan a las ciudades cercanas y a ver si les dan de comer. Y entonces aquí tenemos un primer principio que tiene que ver con que si yo necesito un milagro, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi necesidad. A veces somos un poco orgullosos y aún delante de Dios, ¿no? Como que yo puedo, no, yo no necesito. Voy a hacer lo que yo pueda con todo lo que yo pueda y si yo fallo, entonces sí, o si lo que yo tengo no alcanza, entonces voy a buscar a Dios. Y he conocido mucha gente, ¿no? Mucha gente que son mormones, ¿no? Porque los mormones son los santos de los últimos días, o sea, buscan a Dios cuando ya no hay más esperanza, ¿no? Entonces, o lo buscan a Dios en los últimos días de su vida cuando ya están viejos. La idea es que si sabemos que Dios es poderoso, si Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, es menester de nosotros buscarlo a Él y pedirle que Él nos dé el milagro que necesitamos. Estamos buscando un milagro de Dios, estamos esperando que Dios haga algo, pero primero tenemos que admitir nuestra necesidad, nuestra falta de poder, nuestra incapacidad en alcanzar lo que necesitamos. Así que lo primero que acá vemos es que los discípulos admitieron de que había un problema. Acá hay un principio que se aplica a esto, es que Dios no va a obrar en tu vida hasta que tú se lo pidas. Dios es un caballero, el diablo no respeta, él viene, se mete en tu vida, te trae problemas, te trae tentaciones, te trae tribulaciones, a él no le importa tu voluntad, pero Dios es un Dios que él respeta el libre albedrío, Dios te dio libre albedrío y él lo respeta. Y tal es el respeto de Dios y del Espíritu Santo, del libre albedrío, que Dios no se va a meter en tu vida hasta que tú se lo pidas. Por eso es que la gente dice, ¿cómo Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios, si Dios sabe el problema que hay, por qué Dios no hace algo? Es que Dios está esperando que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él y admitamos de que somos insuficientes. Dios no me va a dar si yo no se lo pido primero. Así que en este momento, ahí donde estás, donde quiera que estás teniendo una necesidad, es un buen momento para elevar tu oración, para decirle, Señor, esto es lo que necesito. El apóstol Pablo decía, muchas veces no recibimos porque no pedimos específicamente. Y entonces, Señor, necesito una casa de 4 cuartos, 3 baños, 2 garajes, necesito que sea amplia para agasajar a mis amigos, que tenga un patio donde pueda hacer mis asados, ¿ok? Y entonces, y un lugar lindo para estar con mis amigos en el patio, y para que mi perrito tenga donde esparcirse. O sea, hay que pedir específicamente, y estamos pidiéndole específicamente al Señor. Principio número 1, Dios no puede obrar hasta que yo admita mi necesidad. Punto número 1. Punto número 2, dice la palabra que evaluó la necesidad. Dice Jesús, bueno, denles de comer, ¿qué tienen para comer? ¿No? O sea, tengo que evaluar, ¿sí? Lo segundo es que evalúo lo que tengo. Jesús dijo, denle de comer ustedes. Y los discípulos, sorprendidos, ¿cómo que tenemos que darle nosotros?
Jesús, acá hay 5.000 tipos. ¿Sabés la cantidad de pan? Hay que traer pan en camiones y los camiones todavía no fueron inventados, Señor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ok? No podemos pedir un delivery. ¿Quién va a traer un delivery para 5.000 personas? Esto hay que pedir a un catering, hay que pedir a una empresa que nos traiga comida. ¿Cómo es esto, Señor? Y Jesús le dijo, no, ustedes denle de comer. Jesús estaba probando la fe de ellos, estaba probando el corazón de ellos, estaba probando a ver si ellos habían entendido todo lo que Jesús había hecho, de que Él tenía el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que evalúo yo lo que tengo. Entonces los discípulos salieron a buscar y se encontraron con un muchachito, precavido el muchachito se ve, o si no, una madre precavida que le dijo, nene, si te vas a ir a ver a Jesús, llévate algo para comer porque ese hombre habla largo y mucho. ¿Sí? Me imagino yo, no sé, si es como el apóstol Pablo que se pasaba 3 días predicando. Dice que Jesús llegó, tuvo compasión de la gente y comenzó a enseñarles cosas que necesitaban saber. Así que alguna madre precavida le puso en la mochila o en el bolsito a este pibe, este muchachito le puso 5 panes y 2 pescados. Y ahí están los discípulos cuando salieron entre la multitud. ¿Alguien trajo algo para comer? ¿Alguien trajo algo para comer? ¿Quién tiene algo para comer? Y el muchachito levantó la mano y dijo, mire, yo tengo unos pancitos y unos peces, ¿le sirve? Y los discípulos dijeron, bueno, vamos a llevarle esto a Jesús. Me imagino que en ese momento los discípulos algo de fe habrán tenido, porque aparecerse delante de Jesús con 5 panes y 2 peces, y era realmente un acto de fe, ¿no? Porque diciendo, Señor, mira, esto es lo que conseguimos entre toda la gente. Y acá los discípulos como que tienen esa fe, ¿no? Esa confianza de que Jesús puede hacer un milagro. Pero yo tengo que evaluar lo que tengo, ¿no? Tengo que ver los recursos, ¿qué tengo hoy? ¿Qué le puedo ofrecer al Señor? ¿Qué es lo que yo tengo en este momento? ¿Qué es de qué dispongo? Y este principio número 2, es Dios siempre comienza con lo que tenemos. Dios no necesita que tengas mucho. Dios no necesita que tengas una fe impresionante. Dios no necesita que tengas una fe apoteótica. Dios no necesita que tengas una fe que sea gigante porque tu milagro es gigante o porque tu milagro es tan grande, es tan poderoso, es tan increíble que necesitas una fe muy grande. No es así. Dios está dispuesto a usar lo que tenés hoy en tu corazón, lo que tenés hoy en tu mente, lo que tenés hoy a tu alcance. No limitemos a Dios por pensar de que necesitamos mucha fe. Hay gente que espera, dice, no, yo voy a esperar hasta tener mucha fe para creerle a Dios. Y no es necesario. Nuestra fe puede ser tan chiquita como la semilla de un grano de mostaza, que es como si fuera como una semillita de... La cabecita de un alfiler, como si fuera una semillita de sésamo, ¿no? Y con eso para Dios es suficiente, porque eso es la semilla que se siembra en la fe, que se siembra en el poder de Dios y produce un milagro grandísimo. Así que, principio número 2, ¿qué es lo que tienes hoy? ¿Qué es lo que... Y viendo un poco de lo que tenemos, yo pienso, ¿qué es lo que Dios me ha dado antes? ¿Qué otro milagro recibí de Dios? ¿En qué otra manera Dios me mostró su fidelidad? ¿De qué otra manera Dios se mostró milagroso conmigo? Y eso es lo que yo tengo que usar ahora como una base, como una plataforma sobre la que me voy a parar. Porque si fue fiel en el pasado, si lo hizo una vez, ¿por qué no lo puede hacer otra vez? ¿Y cuánta fe tenía yo aquella vez que le pedí esa bendición? O que le pedí ese milagro, o que le pedí esa gracia. No era mucha mi fe. Ahora aumentó un poco, pero no importa la fe que tengas, no importa lo que tengas a tu alcance, lo importante es ponerlo en las manos del Señor. Y la fe es poner mi situación en las manos de Dios, pero con una expectativa de que Él la puede cambiar. Eso es muy importante. ¿Cuáles son mis recursos hoy? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te está diciendo de que la fe que tengas, ponela en sus manos, creyendo que aquello que le pedís, ese milagro en tu familia, ese milagro en tu matrimonio, ese milagro financiero que estás esperando, el Señor te lo va a dar, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y nada, absolutamente nada, es imposible para Él. Amén. Así que
Número 2 es los recursos que tengo. Principio número 2. Dios puede hacer milagros con lo que tengo hoy en mis manos. Número 3. Dice la palabra que Jesús, volvieron los discípulos, dijeron esto es lo que tenemos, y los discípulos le entregaron a Jesús. Jesús mandó a que la gente se siente para organizarlos entre 50 y 100, imagínense, 50, 100, una bocha de gente. Y dice que Jesús tomó los panes y los bendijo y le pidió al Padre que los multiplique y empezó a partirlos. Partió la cabecita del pescado, ¿sí? Tenía 2 pescaditos, una cabecita la puso ahí y empezó a repartir y a repartir y a repartir. Tomen, muchachos, traigan todas las canastas que puedan traer. Y trajeron canastas de la gente. Tal vez había por ahí canastas, yo no sé, había canastas, no dice de dónde, pero y Jesús empezó a partir los pescaditos y a partir los panes. Qué increíble, ¿no? Fíjate que cuando nosotros ponemos nuestra situación, nuestra fe en sus manos, Él comienza a multiplicar. Amén. Él comienza a hacer milagros, Él comienza a multiplicar, multiplica tu fe, multiplica tu esperanza, multiplica tu actitud, multiplica tu capacidad, multiplica tu entorno, multiplica la bendición, porque lo que está en las manos de Jesús se multiplica. Jesús tiene poder en sus manos, todo lo que pongamos en sus manos tiene el poder de multiplicarse. Y dice que el Señor comenzó a bendecir y a multiplicar los panes y empezó a repartirlos, y la gente, dice que la gente comió hasta saciarse. ¡Qué impresionante! Entonces vemos acá que Dios, cuando yo le entrego a Dios mis recursos, lo que yo creo, lo que yo pienso que tengo en este momento, se lo entrego a Dios, le entrego mi problema con la fe de que Él lo puede multiplicar. Los discípulos le entregaron el recurso. El recurso de los discípulos eran 5 panes y 2 pescaditos. Tu recurso es tu fe y se la tenés que entregar al Señor. Tu recurso es tu esperanza y la tenés que poner en las manos del Señor. Y ellos tomaron ese recurso que tenían y lo pusieron en las manos del Maestro. Pero la pusieron en las manos del Maestro con una expectativa. Y ese es el problema que yo a veces veo. La gente cree en Dios, pero no tiene expectativa de Dios. Podemos creer que Dios es poderoso, pero ¿tengo expectativa de que será poderoso para mí? Creemos que Dios puede sanar y Él es el sanador, pero ¿tengo expectativa de que Él me puede sanar a mí? Yo creo que Dios es el multiplicador, pero ¿podrá Dios multiplicarme a mí? Esa expectativa personal que los discípulos tuvieron, Señor, esto es todo lo que hay, pero tal vez intrínsecamente, ahí sin decirlo, pero pensándolo, Señor, sabemos que lo que toca en tus manos se multiplica. Y ellos con ese poquito que había, pusieron lo que había en las manos del Señor y el Señor lo multiplicó. Ahora, cuando entregás una oración a Dios, cuando orás a Dios, cuando le pedís a Dios, entonces tenés que ver y pensar de que Dios lo va a multiplicar. No podés hacer una oración sin expectativa. Una oración sin expectativa es una ilusión, no es fe. Una oración sin tener la expectativa de que algo va a suceder a mi favor es simplemente una ilusión, es hablarle a algo que no tiene poder, es rezar. Nosotros oramos porque creemos de que Dios es todopoderoso. El que reza lo hace por una costumbre, sin esperar. Pero nosotros creemos de que Dios tiene poder y cuando le pedimos ponemos nuestra expectativa. Sabemos que se va a multiplicar. Cuando le entregás al Señor tu situación, tenés que tener la expectativa de que algo va a cambiar, de que algo va a suceder, de que lo que el Señor tiene poder para hacer, Él lo va a hacer. Por eso es tan importante nosotros entregarle a Dios nuestros recursos, pero con la expectativa de que Él va a hacer algo. Y tenés que tener esa expectativa. Esa expectativa es la fe sobrenatural. Es la fe que Dios espera que tengas. Es la fe que agrada a Dios. Es la fe que pone en acción el poder de Dios a tu favor. Esa es la fe que Dios espera que nosotros tengamos. Tenemos que caminar en esa fe y enfocarnos a esa fe para que esa fe abra las puertas y traiga la bendición que estamos esperando. Por lo tanto,
tenemos que nosotros hablar con Dios, pedirle a Dios, entregar nuestros recursos, ver lo que tenemos a mano, entregárselo, pero con la fe de que Él lo va a multiplicar. Nosotros no podemos esperar de que Dios haga algo si nosotros no tenemos fe. ¿Cuál es el tercer principio que te quiero enseñar hoy? Siempre recogerás más de lo que siembres. Esa es la expectativa. Creer de que Dios va a hacer más de lo que tú esperas. Dios va a hacer mucho más de lo que nosotros creemos y entendemos y sabemos. Dios puede mover su mano de tal manera de que si nosotros esperamos una casa, Dios la trae con piscina. Que si nosotros, o con un lugar, o con un escritorio que necesitamos para hacer todas nuestras cosas, de que vamos a tener todo lo que pedimos, pero el Señor se va a exagerar, porque Dios es un Dios de excelencia, de excederse. Dios es un Dios bueno, misericordioso, que no solamente nos da, dice la palabra de Dios, Dios no solamente te da lo que le pedís, sino que también te da los deseos del corazón. ¿Qué deseas en tu corazón? ¿Qué es lo que le pones al Señor? Tu necesidad, pero también hay un deseo interno de lo que Él podría hacer de más. Eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros ponemos la fe, entonces nosotros tenemos la expectativa y sabemos que cuando Dios responde, va a responder con creces, va a responder con abundancia. La bendición de Dios, dice en Proverbios, capítulo 10, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicción con ella. Yo estoy creyendo de que Dios nos va a bendecir de una manera tan grande que va a ser maravilloso, va a sorprendernos, vamos a hasta tener para hacer de más y no de menos. Esa es la expectativa, un principio que tenés que aplicar a tu vida. Si le pedís, tenés que pedir con la expectativa de que Dios va a multiplicar tus recursos. Hoy le pedimos a Dios que Dios multiplique el recurso que tenés. Y lo que sea que tengas, si es el matrimonio y ves que el matrimonio no está funcionando y queda un poquito de esperanza, Dios multiplicará eso. Si tus hijos están en rebeldía, Dios va a multiplicar la fe para creer de que tus hijos no solamente volverán a tu casa, volverán al hogar, sino que volverán llenos del Espíritu Santo, llenos del poder y con un propósito en sus vidas para alcanzar el propósito de Dios. Si estás con problemas financieros, Dios no solamente te dará para resolver tus problemas financieros, sino que te dará más para que inviertas, para que ya no vuelvas a tener problemas financieros. Eso es a donde a Dios le estamos creyendo, porque queremos aplicar nuestra fe. Cuando aplicamos la fe, vemos la multiplicación. Jesús tomó esos panes. Los discípulos trajeron, Señor, esto es lo que hay. Creemos en ti, nuestra fe está puesta en ti. Señor, haz lo que tengas que hacer. Empezó a romper, a partir y a partir y a partir, y eso no se terminó. 5.000 personas comieron. Increíble, 5.000 personas. Un milagro impresionante. ¿Por qué? Porque no importa lo que tengas, Dios lo puede multiplicar. Así que hoy abrí tu corazón a esta expectativa de poner tu fe en acción. La fe multiplica el poder, la fe abre fuentes de riqueza, la fe provoca milagros, la fe hace de que aquello que es imposible para el hombre sea posible para Dios. La fe hace que las montañas se muevan, la fe hace que se abran caminos en el desierto, la fe hace que haya fuentes y manantiales en el desierto. Dios puede hacerlo, simplemente tienes que poner tu fe en acción. ¿Para qué? Para que eso comience a suceder. Y el principio número 4 que quiero enseñarte en esta tarde es que están los 4. Bueno, tenemos primero, principio, Dios obra a tu favor cuando le pides. Número 2, el segundo principio, Dios siempre comienza con lo que tenemos. Principio número 3, Dios usa lo que yo le dé, ¿sí? Ese es el tercer principio. Dios usa lo que yo le dé. Había acá un muchachito que trajo voluntariamente su ofrenda, le dio a la multitud lo que necesitaba, voluntariamente, alegremente e inmediatamente, ¿ok? Entonces vemos acá este principio de dar lo que tenemos, ¿ok? Y este muchachito, pum, trajo lo que él tenía, lo que era para él, lo compartió, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. En el momento de nuestra necesidad,
tal vez tengamos que compartir. En el momento de nuestra necesidad, tal vez Dios nos pide que demos. Somos agarrados, cuando estamos en necesidad, nos somos agarrados porque, claro, lo poco que tenemos no queremos que se nos sea quitado. Pero entendemos de que Dios, sus principios, son del reino del revés. ¿Sí? Dios opera completamente distinto a lo que opera la naturaleza humana. Cuando estamos en necesidad, Dios nos dice, tenemos que dar. Cuando estamos en escasez, tenemos que brindarnos. Jesús nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Por lo tanto, este principio de lo que tengo lo pongo en las manos del Señor y lo hago voluntariamente, lo hago con alegría y lo hago inmediatamente. No puedo esperar. Tengo que ser pronto para entregar. Y entonces vemos en esto de que lo que hacemos y lo que entregamos, más la fe, entonces sí, ahí viene la multiplicación. Así que acá tenemos 4 principios, 4 claves que nos hablan de cómo recibir un milagro. Número 1, tengo que admitir que tengo una necesidad. Eso significa que me humillo. Y dice que tenemos que venir humillados ante el trono de la gracia. No podemos venir con soberbia, no podemos venir a Dios con un corazón diciendo, bueno, está bien, si me lo quieres dar, dámelo, pero yo estoy bien sin eso. No, tenemos que admitir nuestra incapacidad, tenemos que admitir nuestra debilidad de no tener lo que tenemos y reconocer que el único que nos puede sacar adelante es Dios. Número 2, le entrego a Dios mis recursos. Busco qué tengo para darle, qué tengo para ofrecerle, qué tengo para alimentar esta necesidad. Número 3, lo que hago es le entrego mis recursos. Busco lo que tengo, pero ahora se los entrego y se los doy. Y se los doy de corazón y con alegría, nada que, tengo que darle, que joda, loco, ¿cómo tengo que dar este? Imagínate el jovencito diciendo, pero si mi vieja me lo dio para mí, mi mamá me dio esto para mí, ¿qué tengo que andar yo dándole a todo el mundo? ¿Qué es esto? ¿Por qué no? A ver, si mi mamá fue precavida y dijo, nene, llévate la comida para el mediodía, y los demás que no tienen una madre que los ayude, ¿por qué tengo que dar yo esto? Y a veces entramos con esos cuestionamientos, que en realidad hay cosas que tenemos que ni siquiera son nuestras. Dios nos las dio antes y como que nos apropiamos de eso. Hace un tiempo atrás Dios nos habló de que regalemos un auto y lo regalamos y no fue ni con dolor ni nada, simplemente teníamos el auto, lo arreglamos y lo regalamos y no pensamos más con respecto a ese auto, porque sabíamos de que venía una bendición, de que Dios quería que hagamos eso, porque detrás de eso venía una bendición. Y vino una bendición grandísima. ¿Por qué? Porque entendimos de que a veces Dios nos pide lo que tenemos, que se lo demos a alguien. Pero Jesús dijo, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me arropaste. Y los discípulos, ¿cuándo, Señor? No, cuando se lo diste a este pobre tipo, cuando le diste de comer a un forastero, cuando le diste algo de tomar a alguien que no conocías, cuando le regalaste algo a alguien, me lo diste a mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa capacidad de entender de que si necesitamos un milagro de parte de Dios, Dios va a demandar de nosotros que con buena voluntad, que con alegría y con prontitud ofrezcamos a Dios lo que tengamos, ofrendemos a Dios, entreguemos al Señor una ofrenda, un servicio, entreguemos a Dios y a lo que representa a Dios algo que nos cueste. Para ese muchachito era todo lo que tenía. Imagínense, ese muchacho volvió con 12 canastas a la casa. Vino con una bolsita, con 5 pancitos y 2 pescaditos. Y por haberle entregado al Señor Jesús lo que él tenía, todo lo que tenía, se volvió a su casa con comida para una semana. Y la mamá decía, ¿y estas canastas, mi amor? No, yo le di a Jesús la comidita que me diste y él me devolvió esto. ¡Wow! Cuando nosotros entregamos lo que tenemos, que es poco comparado con lo que Dios nos va a dar, es poco, pero nosotros se lo entregamos y el Señor, ¿qué hace? Multiplica. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Él es de esa manera.
creemos que nuestros recursos en sus manos son inagotables. Así que hoy la pregunta que te quiero hacer, y acá lo puse como conclusión, es: ¿necesitas un milagro? ¿Estás esperando que Dios haga algo en tu vida? ¿Hay algo que te apremia, algo que te pone nervioso, hay algo que te preocupa, hay algo que no te deja dormir y que es imposible resolverlo de manera humana? Entonces la pregunta que te hago es: tal vez necesites activar estas claves en tu vida. Tal vez mirás aquello de lo que careces, de lo que no tenés. Tal vez necesitas ese milagro, y la pregunta que te hago: quizás no tienes porque no le has dado a Dios. Tal vez te has vuelto rutinario en las cosas que haces para Dios, porque cuando uno se vuelve rutinario para Dios, a Dios no le gusta. Dios mira nuestro corazón. Dios mira tu corazón cuando le das algo. Dios no mira lo que le das. Dios mira el corazón. Dios mira tu capacidad para bendecir a otro. Dios bendijo a este muchachito con un montón, con 12 cestas llenas de comida, porque él en ningún momento dijo: no le quiero dar nada a nadie. Él tuvo un corazón dispuesto a dar. Tal vez Dios está hoy midiendo tu corazón y está pidiéndote que mires a tu alrededor y veas quién necesita algo, a quién le puedes dar algo. De lo que a ti te sobra, de lo que a vos te sobra, podés dar. De lo que no usas más en tu ropero, podrías sacar esas cosas y dárselo a alguien que sí lo necesita. Tal vez hay zapatos que están levantando polvo y están acumulando polvo y ya no los usás, y Dios te dice: ¿por qué tenés eso ahí si hay alguien que está descalzo? Entonces podés empezar a dar, y en eso que vas a dar, Dios va a ver tu corazón, y Dios, ¿qué va a hacer? Dios te va a empezar a bendecir, porque Él te ama y Él tiene que hacer honor a su palabra, de que si das, vas a recibir. Por lo tanto, en este día, pensá en aquello que quieras ofrendar a Dios, que quieras dar a Dios, que quieras entregar al Señor, porque necesitas un milagro. Es increíble, el mundo del revés de Dios es: primero tengo que dar para después recibir. ¿Dios necesita mis zapatos? Claro que no. ¿Dios necesita mi comida? Claro que no. ¿Dios necesita que yo le dé algo? Pero absolutamente no. Lo que Dios necesita es ver nuestra entrega, de que nosotros rendimos nuestra actitud, rendimos nuestro carácter, nuestra soberbia delante del Señor, para que Él obre a favor en nuestras vidas. Así que hoy te invito a que busques de recibir tu milagro y que te pongas a pensar: ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo regalar? ¿Qué puedo hacer por otro que esté peor que yo, para que Dios vea mi actitud y vea de que soy desprendido, que no estoy aferrado a ninguna cosa? Por lo tanto, Dios va a comenzar a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición sobre tu vida. Va a comenzar a sanar tu matrimonio, Dios va a comenzar a sanar tus hijos, Dios va a comenzar. Podemos hacer un acto completamente fuera de lo común, que es regalar un par de zapatos, pero eso que hacemos, Dios lo da vuelta, y Dios te restaura tu vida, y Dios restaura tu familia, y Dios restaura tus hijos. Nada es imposible para Dios. Por eso en esta tarde bendigo tu vida y te enseño estos principios para que recibas un milagro de Dios en tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Creemos de que tu palabra es fiel, se cumple, que estos principios, Señor, que hemos aprendido de no guardarnos nada, de admitir nuestra necesidad de ti, Señor, el principio de reconocer los recursos que tenemos a mano, Señor, este principio de responder, de entregarte a ti algo que nos cueste, hacer un sacrificio para ti, como para este muchachito fue sacrificar su almuerzo, pero con su almuerzo alimentar a tantos, porque lo que pongo en las manos de mi Señor Jesucristo, Él lo multiplica. Lo que yo pongo en sus manos, Él lo bendice. Y hoy creo, Señor, que vas a bendecir mi vida, porque sé de que voy a dar de corazón y voy a brindarme de corazón para que el Señor bendiga, Él bendiga lo que yo necesito que sea bendecido. Ese milagro se manifieste en el nombre de Jesús.
Padre, yo bendigo a toda esta congregación que nos reunimos semana tras semana. Padre, bendigo sus familias, bendigo sus matrimonios. Yo bendigo tu trabajo, bendigo tu empresa, bendigo tu negocio. Creo que estos principios los vas a aplicar también en tu negocio, los vas a aplicar en tu empresa, en tu trabajo, en tu ministerio. Y vas a ver que el fruto de la bendición de Dios se manifiesta sobre tu vida. Yo hoy te bendigo con toda clase de bendiciones. Bendiciones espirituales, bendiciones familiares, bendiciones financieras, bendiciones económicas. Que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Que el Señor se revele a ti como tu Salvador, pero también como tu proveedor. Que se revele a ti como el sanador. Que se libere a ti como el libertador. Que Él pueda bendecirte de una manera increíble y abundante. Que esta semana puedas recibir esos milagros inesperados, esa bendición que Dios te da de regalo sin que se la pidas. Que esta semana puedas encontrar una manera nueva de acercarte a Dios y conocerlo un poco más. Yo bendigo tu vida y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que se vienen tiempos de gloria sobre tu vida. Este es tu año, este es el año donde las promesas de Dios se van a hacer realidad. Este es el año donde Dios va a cumplir con todo lo que te prometió. Este es el año donde el Señor va a hacer que cada sueño que tenías y que pusiste delante de Él se va a concretar. Dios bendice tu vida. Yo, como tu pastor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos. Bendecimos a todos los que ofrendan en nuestro ministerio, como hacemos, que te damos la oportunidad que nos bendigas con tu ofrenda y creemos que hay poder de Dios sobre ti. Hagas lo que hagas, hacelo para el Señor, toma tus recursos, ponelos en sus manos y espera un gran milagro, milagro de prosperidad, milagro de liberación, milagro de salvación y milagro de sanidad. Dios te bendiga. Esto que es emprender más alto para trascender más lejos, que puedas trascender en la vida de los demás y esta semana Dios te use como canal de bendición. Te bendigo. Nos vemos. Chao.